Es palabra inspirada por Dios para ser luz y guía al que se encuentra perdido en oscuridad. Da fuerza al debilitado. De fe, de milagros. Es alimento espiritual. Hoy desato sobre mi iglesia. Creo con todo mi corazón que es verdad lo que en ella está escrito, y si la obedezco, y mi vida. Amén, Señor. Démosle gracias al Señor y arranco con nuestro mensaje. Démosle un aplauso. Acuérdate que es para Él merece toda gloria y toda honra. Quiero que vayamos en esta hora al libro de Nehemías, al Antiguo Testamento, por favor, y lo dejes abierto en el capítulo 1. Vamos a ver unos cuantos versículos de esto, pero considero que es importante. Quiero que leamos, dice en el 1, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jalaquías. Sucedió que en el mes de Quisleu, dice el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con otros hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto, mira esto, subráyalo, por el resto de los judíos que habían escapado del exilio y que vivían en Judá. También les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Mira lo que dice Nehemías 1:3. Dice, ellos me dijeron, los judíos que sobrevivieron al cautiverio están en graves dificultades. Mira, estos que sobrevivieron están en grandes dificultades. Dice, las murallas de Jerusalén continúan derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Ok, quiero aprovechar este tiempo para darte unos datos que son históricos, que considero sumamente importantes, vitales, para que tú puedas entender el mensaje que el Señor me dictó para presentarte el día de hoy. Por si no sabías, con la muerte de Salomón, el rey Salomón, se parte Israel en dos. Hay una división tremenda en Israel y se parte en el reino del norte, que es Israel, con capital en Samaria, pero está la parte del sur, que es Judá, y con capital de Jerusalén. Cuando vieron esta división, los asirios, ellos aprovecharon esto y se meten ellos en el año 722 a conquistar a Israel, al gobierno del norte, al reino del norte. Vienen ellos de una manera feroz, aguerrida, y conquistan, penetran la ciudad y traen desgracia, le roban. Allí se llevan ellos cautivos a 10 de las tribus de Israel, que son las que hasta el día de hoy están perdidas. Así se les conoce, las 10 tribus perdidas de Israel, porque fueron llevadas primero a Nínive y de ahí se fueron para todos los lugares. Mira esto, se esparcieron por todo el mundo. Entonces hay una promesa que van a regresar nuevamente a Israel, pero ahorita por el momento están dispersos por todos lados, ¿ok? Entonces muchos ante este feroz ataque y cuando vieron la bravura de los sirios, salen huyendo y van al reino del sur a pedir protección, ayuda, a encontrar refugio. Pero desde ese momento Israel, el reino del norte, empezó a tener serios conflictos y empezó a desmoronarse. 136 años después, sufre la misma suerte el pueblo de Judá. 136 años después es conquistado por Nabucodonosor. Ahí es donde ya nosotros estamos más familiarizados porque ya entendemos la deportación con el libro de Daniel, que lo hemos conocido y hemos oído mensajes. Pero esta deportación que hizo Nabucodonosor se llevó en dos fases. La primera se llevó en el año 597 antes de Cristo y esto afectó directamente a la sociedad alta. Esto vino a atacar a la gente importante, a la gente que tenía pedigrí, a la gente que tenía linaje. A esos se llevaron, a la gente sabia, inteligente, la que tenía que aportar al reino. Ahora, todo esto, mira, empezaron los persas a hacer esto y a deportar gente, porque entonces desequilibraban el país, ya no había cómo poder levantarse. Por eso es de que te has dado cuenta, siempre Satanás en toda división trata de llevarse gente que puede aportar algo a una iglesia o a una cierta organización. Entonces, luego se da la segunda incursión, la segunda fase de la deportación,
en el año 586, y ahí sí ya iba toda la mara, mucha ahí iba el Kevin, ya iba el Brian, ya iba toda la mara, de todo iba ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió ese oprobio para su nación santa, para su pueblo escogido, para la niña de sus ojos? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo escogido sufriera tanta vergüenza, tanto dolor, que la tierra santa fuera pisoteada? Cuando tú lo lees, te das cuenta que había una sencilla razón. El pueblo se había vuelto insensible al Señor. El pueblo había corrido detrás de la maldad de su corazón. El pueblo se había descarriado. El pueblo se había vuelto jactancioso en cuanto a desobedecer la palabra del Señor. No le importaba pisotear los mandamientos del Señor y ya no querían escuchar la voz de los profetas. Y esto fue serio. Sin embargo, en medio de todo ese escenario de oscuridad para Israel, en medio de todo ese escenario de dolor, de tragedia y crisis, el Señor abre una ventana profética que es una ventana de esperanza, porque el Señor da una profecía. Tú la puedes ver, Daniel 9:27, también en Jeremías, la vamos a ver acá. Una profecía de que al cumplir los 70 años, el Señor pone el límite del tiempo de cautiverio para Israel, para todo Israel, y les dice que después de 70 años iban a poder ser libres y podían regresar a su nación. Y eso está en Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Y mira lo que dice la palabra: toda esta tierra se convertirá en un desierto y durante 70 años estas naciones servirán al rey de Babilonia. Y mira lo que dice el 29:11. Esto dice el Señor: cuando se completen los 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Ahora, algo que a mí me parece lamentable y me parece triste es de que después de esos ataques tan fuertes que tuvieron el pueblo de Israel, tanto el gobierno del norte como el del sur, hay algo bien impresionante. Cuando ya están ellos en el lugar donde fueron deportados, que es Babilonia, sucede algo. Ellos comienzan a adaptarse. Empiezan a adaptarse, empiezan a hacerse parte del sistema, de la sociedad. Entonces ellos dicen: bueno, vamos a estar aquí, pues erradiquemos acá, hagamos domicilio, hagamos vivienda, establezcámonos acá. Y de hecho muchos judíos piadosos, muchos judíos siguieron adorando al Dios de sus padres, pero en Babilonia. El problema es de que ya no tenían el deseo de regresar a la tierra prometida. Ya no tuvieron el deseo de regresar a esa tierra que fue ofrecida, esa tierra de la promesa a Abraham, a Isaac y Jacob. Y esto es serio. Y aquí quiero hacer una primer parada. ¿Sabes? Cuando los ataques vienen a nuestra vida demasiado fuerte, cuando viene el diablo y nos lleva cautivos por cualquier cosa que hayas atravesado, cualquier situación que tú no hayas podido enfrentar, cualquier situación que tú hayas caído débil, que hayas tropezado. El problema es de que muchas veces en el cautiverio de Satanás, en el cautiverio de su mentira y el engaño, tú te empiezas a acomodar y te desvías de querer regresar y alcanzar la promesa que Dios te dio. Por eso es de que vemos de que mucha gente, cuando peca, cuando se aleja de Dios, muchas veces ya no regresa a hacer lo que antes fue. ¿Por qué? Porque ya no tienen el mínimo deseo de alcanzar las promesas. Ahora bien, cierro este momento. Recordemos algo: habían judíos que eran fieles, que llegaron a tener prominencia en lugares altos. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y recordemos también que Esther había sido una judía coronada en la corte de un rey persa. Entonces vemos que ocuparon ya lugares importantes y ya no regresaron. Ahora bien, después de la cautividad, después de que se cumplieron los 70 años, entonces ya la gente pudo regresar. Lastimosamente solo regresaron 50,000. Regresa el 2% de judíos a su tierra. Y esto es impresionante porque ya no regresaron todos. Y eso es doloroso. Ahora, ¿por qué te doy todos estos datos?
porque es importante lo que vamos a ver. Empezamos leyendo un versículo donde estaba Nehemías, recibe visita y Nehemías hace una pregunta que mira, Nehemías, aunque Nehemías estaba en otro lugar, su cuerpo, su corazón, su mente, sus anhelos estaban en su tierra. Esto es como aquellos que tenemos familiares que viven en otros países. ¿Te has dado cuenta? Ustedes tienen en España, ¿verdad? Y yo les puedo asegurar que cuando ustedes platican, ellos preguntan y se quieren poner al día o desean, aunque estén bien económicamente, aunque tengan una vida formada, anhelan su tierra. Hay gente que está en otro país, oye la marimba y se le llenan los ojos de lágrimas. ¿Por qué? Porque la tierrita la extrañan. Entonces, así mismo era Jeremías, Nehemías. Así mismo era él. Nehemías extrañaba la tierra. Su corazón estaba en un lugar y a 1287 kilómetros de distancia estaba sus inicios, su cultura, lo que él era. Ahora, él tenía recuerdos bárbaros de cómo entró el ejército de Nabucodonosor, cómo destruyó la capital de Jerusalén y cómo hicieron añicos el templo de Salomón. Eso le había quedado. Y claro, eso le trae tristeza. Pero lo que realmente lo golpea profundamente es la respuesta que recibe a esa pregunta inocente. Y contame, ¿y cómo están los que salieron del cautiverio? ¿Cómo están aquellos que después de los 70 años que el Señor dijo se repatriaron? ¿Cómo están viviendo? Y la noticia que les da este Hananí, le dice: mira, papito, hay un problema. O sea, la gente está en graves dificultades. Se regresaron a la tierra prometida, pero hay dificultades. No es lo que tal vez tú pensabas que iba a ser. Ellos tienen serios problemas. Ahora, en tu versículo, ahí en tu Biblia, el versículo 3, quiero que mires y que me digas, ¿por qué es que tenían graves problemas después de haber regresado? Ahí en el versículo 3 está. Y tanto a los hermanos que están ahí en línea les voy a dar el chance que lo puedan buscar y lo puedan ver. ¿Por qué? ¿Por qué, si ya el Señor había cumplido con el tiempo de cautiverio, por qué el Señor les permite regresar? Y ya cuando están en su tierra nuevamente, ¿por qué? A ver, Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué es que estaban en conflicto si ya estaban en la tierra de la promesa? ¿Por qué si estaban en la tierra que el Señor les había dicho? ¿Por qué estaban viviendo en dificultad? ¿Algún valiente? Ah, porque estaban desprotegidos. ¿Por qué? Porque las murallas no las reedificaron. ¿Por qué? Porque todavía seguían quemadas las puertas. Y déjame decirte algo, cuando tú le sigues un orden cronológico estricto a todo esto, ahí es donde te sacude, ahí es donde tú dices, no hombre, pero ¿qué pasó? Y te voy a decir por qué. Porque mira, pues cuando Nehemías pregunta, él pregunta de una historia muy vieja. No era algo que acababa de acontecer. De hecho, él estaba preguntando por un hecho que había ocurrido 140 años antes. 140 años antes habían sido conquistados, habían sido llevados, deportados, ya habían pasado 70 años más después del tiempo que el Señor había hablado, y los muros seguían en el suelo, los muros seguían derribados y las puertas seguían todavía quemadas. Ellos trataron de edificarlo, porque cuando lees la Biblia dice que intentaron edificar los muros, pero fracasaron y se dieron por vencidos y ya no los volvieron a edificar. Ahora, las murallas eran importantes para toda ciudad. ¿Y sabes por qué eran importantes? Porque eran símbolo de fortaleza, eran símbolo de protección. Realmente una muralla era el único medio de protección y defensa para un pueblo. Cuando tenías una muralla, eso te garantizaba que tú podías derrotar a tus enemigos, podías resistirlos y hacerlos huir. Pero estos vivieron 140 años, mira, con las murallas tiradas. Y eso es tremendo. ¿Y sabes por qué? Porque 140 años me dice algo. Se acostumbraron a vivir desprotegidos. Se acostumbraron a vivir con las murallas en el suelo. Se acostumbraron a vivir, mira, derrotados. Se acostumbraron a vivir sumergidos en debilidad. Se acostumbraron a vivir sin la protección. Se acostumbraron a que su enemigo entrara e hiciera con ellos lo que quisiera.
porque no había protección. Fueron 140 años donde yo veo que aprendieron a vivir estresados, así era su vida, estresados, angustiados, afligidos, llenos de miedo, abatidos, porque en cualquier momento entraba el enemigo y le robaba. Ellos tal vez eran precavidos y decían, no, mejor no cultivemos. ¿Se recuerdan ustedes aquel que escondía de los madianitas? ¿Cómo se llamaba en Jueces 6? ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? ¿Ah? ¿Se recuerdan de Gedeón? Bueno, Gedeón escondía porque le robaban a sí mismo a este pueblo. Tal vez ellos decían, no, es que si tengo más ganado me lo van a robar. Si me hago mi carrito me lo van a venir a quitar. Si aspiro a un nuevo trabajo y tengo un nuevo sueldo me lo van a quitar. Entonces ellos vivían en una desgracia y crisis constante. Por eso, cuando tú lees el versículo 4 de Nehemías, ves un dolor profundo en su corazón, un dolor que lo hace llorar. ¿Y sabes por qué? Porque él se da cuenta de que después del saqueo, después de la conquista, después de quemar la ciudad, después de destruir las murallas, no hubo una respuesta postrera de parte del pueblo. Vino el ataque, pero no hicieron nada. Vino el ataque, golpeó el ataque, sí, pero así se quedaron tirados los muros. Y eso a mí me sorprende. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque hace un año y meses nosotros recibimos un ataque muy fuerte a nuestras fronteras. Mira, entró una pandemia, que para mí es más pandemia que pandemia, pero entra una pandemia y trae situaciones significativas. La economía dura, negocios cerraron, situaciones bien duras que hemos atravesado. Hemos visto cosas muy complejas. Y claro, el enemigo usó esto. ¿Y sabes por qué? Porque el ojo, el enemigo no lo tenía en los negocios. El ojo, el enemigo lo tenía en la iglesia del Señor. Ahí lo tenía. El enemigo vino con furia y empieza a perseguir la iglesia hasta el día de hoy. Y trajo dolor, trajo mucho sufrimiento. Claro, dañó a muchas personas. Pero lo más triste es de que muchos siguen esclavizados. Siguen esclavizados mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y lo doloroso, te voy a decir algo, es de que muchos, aún después de tanto tiempo del ataque, tengan tiradas sus murallas. Lo doloroso es de que el enemigo entre a tu vida y el enemigo haga como quiere en tu vida. Eso es lo doloroso. Que el enemigo te arrastre, que el enemigo te lleve al desánimo, que el enemigo te lleve a la frustración cuando a él se le ronca la gana. Tal vez hoy estás contento y de repente no sabes tú por qué, pero te descompones y empiezas a amargarte, empieza a haber angustia, aflicción, miedo. Eso vino a ser el enemigo. El enemigo vino a derrotar, a tirar a la iglesia, a llevarla a una postura espiritual de miseria, escasez y pobreza. Y fíjate bien, todos fuimos sorprendidos, pero no todos nos pusimos las pilas. Todos fuimos sorprendidos, pero en lugar de empezar a edificar, sí, me dio el trancazo, se me metió el enemigo, y en lugar de, no, este muro me lo tiró, lo voy a levantar, dejamos los muros tirados. Y ahí es donde viene el punto, porque muchos se acomodaron al cautiverio. Muchos se acomodaron, se adaptaron al nuevo sistema, a la nueva modalidad, a la nueva normalidad se adaptaron. Y por eso sus corazones se enfriaron. Muchos se alejaron de Dios, iglesia. Muchos dejaron de orar, dejaron de ayunar, ya no tienen esa sed por escuchar la palabra, ya no está ese deseo, ya no está ese deleite que cuando tú lees o escuchas la palabra sea miel a tu paladar, ya no está aquí alegría de oír lo que Dios tiene preparado para ti. Mucha gente ya no perdió el placer de congregarse y por eso es de que desaparecieron muchas iglesias. Desaparecieron muchos lugares que eran iglesias, se borraron del mapa. Porque ya no había una economía para poder sostener el lugar. Que la gente se acomodó, la gente se adaptó, se adaptaron a una transmisión. Me quedo en mi cama, cierro los ojos, me despierto, oigo un poquito, qué rico, está bueno el pastor para dormir. Eso es. Lo pongo en el carro, puedo ir a donde yo quiero y está sonando el servicio. Y el diablo te metió que eso estaba bien. Y eso no es el
Eso no es de Dios. Esto, el fin era alcanzar a otros, llegar a otras naciones, pero no era mantenerte en tu casa. Era provisional, pero muchos se acomodaron. Y eso es triste. Es triste que después del ataque, mucha gente, después de meses, siga escondiéndose detrás de excusas, así como lo hablamos el día miércoles. Excusas que solo ellos se creen. Excusas que son tan pobres, pero que solo revelan, ¿sabes? Su falta de fe, su falta de confianza en Dios. Allí revela que ellos no tenían una fe en un Dios de poder. Y también revela algo, que ya no nos apetece buscar a Dios. Y eso es serio. Mucha gente ya no se pudo levantar espiritualmente. Quedó herida, tirada. Muchos se adaptaron a un mundo cayendo en hábitos pecaminosos. Abrieron puertas que son tan pesadas y tan gruesas como para poder cerrarlas. Hoy tienen cadenas en su cuerpo, ataduras, ligaduras que son muy fuertes de romper. Se volvieron víctimas de Satanás y Satanás los ha arrastrado, los ha acorralado y los ha dejado hundirse en una vida espiritual de miseria. Cuando nuestros muros están tirados, cuando nuestros muros están en ruinas, se hacen más frecuentes los ataques del enemigo, porque no hay protección. Yo no sé si tú recuerdas a Job. En Job 1:10, cuando el Señor empieza a lucir a Job, porque Job era un hombre, ¿cómo era? ¿Recto? ¿Te recuerdas? Era recto, era un hombre entregado al Señor. Cuando el Señor empieza a lucir a Job y dice, wow, es que otro como Job no hay, pues. Y viene Satanás y empieza a poner argumentos diciéndole que si le quitara todo lo que él tenía, él lo iba a maldecir. Y viene algo y el Señor acepta, pero Job en el Job 1:10, el diablo viene y le dice, pero mira, Señor, quítale ese vallado de protección, porque con ese vallado de protección yo no lo puedo atacar. Cuando Él está con ese vallado de protección, yo no puedo hacer absolutamente nada. No puedo mentir, no puedo engañar. Yo no puedo destruir la vida de una persona si está resguardada por tu vallado. Y por eso es de que Satanás insiste para que le quitara el vallado de protección a Job, para poder hacer con la vida de Job como él quería, sin tocarla, o sea, sin quitarle la vida. Y esto, iglesia, esto es algo serio. Y te voy a decir por qué, porque muchas veces no entendemos. Hemos ministrado personas que nos dicen, pastor, no entiendo, el Señor como que no me viera, el Señor como que no tiene interés en mi vida, estoy orando, estoy clamando y estoy cada vez más hundido en situaciones difíciles, los problemas se volvieron mis amigos y las dificultades mis compañeras. Y no entiendo por qué, si Dios es un Dios de amor, es un Dios de rescate, de protección, no entiendo, pastor, por qué a mí no me ayuda. Y te voy a decir por qué, porque no te has dado cuenta que hay maldad en tu corazón, que hay insensibilidad para con Dios, que respetas la palabra, que te volviste una persona carnal. ¿No te has dado cuenta que te volviste una persona voluntariosa a hacer lo que tú quieres, como que si no hubiera un Señor y Dios que rige tu vida? Y realmente, iglesia, déjame decirte algo. Cuando nosotros tenemos ese tipo de comportamiento y de vida para con Dios, nuestros muros van a estar débiles. El enemigo va a andar viendo por dónde entra y tal vez se recuesta y se le va a la pared porque no están fortalecidos las murallas de nuestra vida. Y entonces va a entrar y va a dañar y va a destruir y va a golpear. ¿Comprendes eso? El día de ayer estaba viendo, me agarró por ver, ¿qué era? Thor, ¿verdad? Lo estábamos viendo. Y donde Loki mete a unos de hielo, los mete por un lugar donde no se habían dado cuenta. Y había que reforzar el lugar para que no volviera a suceder. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tenemos que ser inteligentes. Sí, se nos metió el diablo, pero órale, cerrémosle las puertas. No permitamos que vuelva a entrar. No permitamos que vuelva a golpear, porque va a golpear en una de esas muy, pero muy fuerte. Ya no vamos a poder levantarnos. Y el problema es de que hemos sido descuidados, no nos hemos dado cuenta de que realmente muchos de los muros, muchas de las áreas de nuestra vida están dañadas. Muchas puertas están quemadas. Y por eso el enemigo entra. Si nos olvidamos del Señor, iglesia, nuestros muros van a estar débiles. Y te voy a decir algo.
Te voy a decir algo. Todos tenemos lo que merecemos, porque Dios es justo. Aunque tú digas, no, es que esto no está bien. ¿Cómo Dios permite esto? Dios es un Dios justo. Justo. Y el punto acá es que si no nos ponemos las pilas y edificamos nuestras murallas, vamos a vivir una vida miserable espiritualmente. Vamos a estar como la India María, ni de aquí ni de allá. Incómodo en el mundo, pero también incómodo en la iglesia. Hoy hay esperanza también, una pequeña ventana de esperanza. Y es de que tú empieces a edificar tus muros, empieces a levantarlos, empieces a dedicarte en la reconstrucción del muro. Algo que me gusta de Nehemías es de que los primeros capítulos se dedican a la reconstrucción de la ciudad, pero los siguientes capítulos se dedican a la reconstrucción del pueblo. Y te voy a decir algo, iglesia. Para poder levantar nuestras murallas, lo primero que tiene que venir a nuestro corazón es un dolor profundo por ver la desgracia en la que estamos viviendo. Y es que no hemos entendido que ya en Cristo, los que de verdad somos de Cristo, el pecar duele, te da placer, pero trae un dolor profundo en el alma. Tú puedes pecar, claro que puedes pecar, pero después viene una goma moral, espiritual horrible, horrible, espantosa. Te sientes mal porque ya no eres de este mundo. Fuiste comprado por la sangre del Cordero. Tú ya no perteneces acá. No insistas con querer ser parte de este mundo, de este sistema, porque tú no fuiste llamado para esto. Fuiste llamado para promesas grandes, poderosas, para poder expandir el reino de los cielos. Pero si no nos duele ver nuestra vida en ruinas, si antes los demonios huían y ahora te acompañan, es peligroso. Si antes los enfermos sanaban y ahora se te mueren, peligroso. Si antes te deleitabas en la adoración y llorabas y estabas en tu vehículo llorando y estabas en tu habitación derramando tus lágrimas y con aquella cosa hermosa de parte de Dios y hoy ya no está, eso es peligroso porque nuestras murallas están tiradas. Y tiene que haber un dolor profundo, darnos cuenta que no fuimos llamados para vivir de esta manera. Y por eso Nehemías me gusta, porque en el 1:4 dice, cuando escuché esto me senté a llorar, lleno de dolor. Me sentí muy triste durante varios días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Tiene que haber dolor en tu corazón. Y yo no sé si hoy tú que me estás viendo y los que están acá, yo no sé si realmente te has puesto a pensar cuánto terreno has perdido. ¿Cuánto terreno te robó Satanás? ¿Cuánto tiempo te distrajo y perdiste la noción de lo que Satanás destruyó? No sé qué cosas hoy están bajo escombros. Tal vez es tu oración, tal vez es tu ayuno, tal vez es el buscar la comunión con el Señor. Tal vez dejaste de sentir su presencia y hoy está en ruinas tu devoción hacia Él. Tal vez hoy está bajo los escombros el compromiso que tenías antes para con el Señor, su reino, su casa. Y te suplico que de verdad al salir de este servicio y al terminar, vayas a almorzar, pero que medites realmente si te desviaste de tu potencial, de tu llamado y de tu propósito. Y si de verdad te desviaste, papito, regresa y empieza a edificar. Tú no fuiste llamado para vivir entre escombros como una rata. Tú fuiste llamado a ser un hijo maravilloso del Señor. Y te voy a pedir, no te conformes con una vida espiritual mediocre. No te conformes con una vida espiritual seca, simple. No te conformes con una religión. Por favor, te pido que recuperes lo que perdiste, que te levantes a recuperarlo. ¿Te golpearon en el pasado? Sí, me golpearon, pero vaya, ya, levántate, edifica tus muros y fortalecete nuevamente. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios tiene una misericordia renovada para tu vida. Dios tiene una visión distinta, una visión más clara y no la visión oscura y opaca que hoy tenemos delante de nosotros.
Dios quiere que recuperes la esperanza, la fe, la confianza, que recuperes esa vida espiritual, que recuperes tus sueños, tu propósito, tu llamado, tu destino. Por eso quiero dejarte ya para terminar Zacarías 2:5. El Señor me ponía esta cita y me impactó mucho, pero dice esto: pero yo seré como una muralla de fuego a su alrededor. Viviré en ella y le daré gloria, lo dice el Señor. Ponte de pie. Levanta, edifica, reconstruye, restaura tus murallas. Y el Señor va a ser para ti esa muralla de fuego que cuando el enemigo quiera levantarse a destruirte, el enemigo no va a poder, no se va a poder acercar. Tal vez el enemigo te bote un ladrillo, pero no te va a botar la pared completa. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de empezar a edificar murallas y a reparar portillos, iglesia. Es tiempo de recuperar la gloria, porque viene una gloria postrera para la iglesia. Una gloria postrera. Viene un tiempo donde el Señor va a levantar a sus hijos espiritualmente. Viene un tiempo donde su presencia se va a manifestar. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor estuvo viéndonos durante todo este tiempo, así, viéndonos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué comportamiento teníamos? Él pudo meter la mano. Él pudo ayudarnos muchas veces. Él pudo detener el ataque, pero se abstuvo a hacerlo. Porque quería saber en dónde estaba tu confianza, en dónde estaba tu corazón, en dónde estaba tu fe. Quería saber si realmente los cimientos de tu vida eran fuertes o débiles. Quería que te dieras cuenta de eso. Pero viene un tiempo de bendición, un tiempo donde esa muralla de fuego que es Él va a estar a tu alrededor y vas a ver la gloria del Señor en tu vida, en tu matrimonio. Vas a ver esa gloria del Señor en la vida de tus hijos, en tus negocios, en tu trabajo, en este lugar bendito de reunión. Gracias, Espíritu Santo. ¿Sabes? Cierra tus ojos un momento y yo te voy a pedir algo. Empieza a analizar tus murallas. Empieza a ver cómo Satanás ha entrado y te ha mangoneado, esa es la palabra. Cómo Satanás ha hecho con tu vida lo que quiere. Cómo hoy te tiene desanimado, frustrado, sin ganas. Cuando antes había algo, una esperanza. Cuando antes había dentro de ti un fuego de querer servirle. Un fuego de querer hacer mejor las cosas. Un fuego de poder comunicar a otros la palabra. Un fuego que te hacía pensar: ¿cómo puedo llenar mi iglesia? ¿Cómo puedo contribuir para no ser una piedra de tropiezo, sino una piedra de bendición? Y hoy, en el nombre de Jesús, pídele al Señor que te ayude. Los muros se edifican con oración, con ayuno. Tienes que volver a su presencia. Tienes que volver a ese lugar divino, ese lugar donde Él te ministraba y te llenaba, ese lugar donde estabas tú a solas con el Señor, ese lugar donde Él era suficiente para ti. No importaba que no hubiera que comer, no importaba tal vez que estuviera apretada la economía, el Señor era más importante para ti. Espíritu Santo, te pido que te muevas tanto con los que están acá, Señor, este remanente precioso, como también los que están en línea, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo llenes los corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hoy estás cansado, levanta tu mano ahí. Si hoy estás cansado, levanta tu mano y dile: Señor, mis muros están caídos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, ministremos, por favor, los que pueden ministrar, ministremos a los hermanos que están ahí. Ministrémosles. Hay gente que está necesitada del Señor. En el nombre de Jesús. Te invito a que le rindas por completo tu vida al Señor. Te invito a que te entregues por completo al Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Lisbeth, hazme un favor.
Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu presencia, Señor, se derrame. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Isabel, hazme un favor. Venime a ministrar a Jaime. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Amigos, les bendecimos. Gracias por estar conectados una vez más a una transmisión de nuestros servicios. Les rogamos que edifiquen sus murallas. Y les suplicamos en el nombre de Jesús que pronto les podamos ver en este lugar para que adoremos juntos al Señor. El día miércoles tenemos otro maravilloso mensaje, un mensaje poderoso, y te pido que te conectes, que no olvides servirle al Señor a través de escuchar su palabra. Que Dios te bendiga, que tengas buena tarde y buen provecho. Gracias.